Dios les bendiga, mis queridos hermanos. De verdad que hay una presencia del Señor impresionante que se siente en el ambiente, en el corazón, porque hemos dispuesto este tiempo para poder adorar, para poder escuchar la palabra, para orar unos por otros. Y es necesario que hoy estemos más que nunca aferrados a nuestro Dios, porque Él es quien nos ayuda en todo tiempo y su amor es infinito. Vamos a ver la palabra de Dios y vamos a hablar hoy de la fe, algo que mucho se ha hablado en este tiempo, pero no es suficiente. Mire, quiero decirles que hay muchos textos, demasiados y muchos textos en la Biblia que hablan de la fe. Tan importante que es la fe para nosotros y también para Jesús, que hace una pregunta muy importante también ahí a sus discípulos. Así es que de eso vamos a hablar, de la fe, de cómo estamos con esta fe en este tiempo difícil. Y también hablar de esa fe en cuanto a en qué la estamos enfocando, hacia dónde estamos dirigiendo esa fe que Dios nos ha entregado y la que nos habla la palabra de Dios. Entonces vamos a ir al texto de la Biblia que se encuentra en Hebreos capítulo 11, del verso 1 al 11. Hemos hablado muchas veces de este texto, lo hemos leído en diversas ocasiones, pero hoy es necesario poner mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 11, entonces, desde el 1 al 11, dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio nuestros antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios, esa ciudad que esperamos todos nosotros, por la fe. Y el 11 dice lo siguiente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¡Qué hermosa palabra! Es impresionante todo estos testimonios, todo esto que la palabra del Señor señala que ocurrió y que fue una gran realidad. La palabra del Señor es verdadera. Dice que sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz. Dios es verdadero. Todo lo que Él nos dice en su palabra es real. Y esa fe es la que en este momento necesitamos tener en nuestro Dios. Esa fe inquebrantable, esa fe que no duda, esa fe que está en nuestro corazón. Dice que aunque no veían, sin embargo, ellos creyeron, porque el primer verso dice que la fe es la certeza de lo que se espera,
quiere decir que aún todavía no está, pero aún así nosotros confiamos que estará. La fe dice la certeza, es la seguridad de lo que esperamos, es la convicción de lo que no vemos. Si yo le dijera a ustedes, tengo acá un vaso, aún estando lejos ustedes, yo creo que lo ven y es fácil creerlo. Pero si yo dijera, tengo un vaso aquí, es difícil creer cuando uno no lo ve. Eso es la fe, es creer aun cuando no veamos. Y de eso se trata. Por eso que no todas las personas confían en que Dios es real. Muchos dicen, bueno, ¿dónde está Dios? No lo veo. Bueno, si lo viéramos sería súper fácil creer. Entonces por eso también la Escritura dice, más bienaventurados, más felices, más dichosos, los que no vieron y creyeron. Y ahí estamos nosotros. No hemos estado caminando con Cristo, con Jesús, como estuvieron muchos de sus discípulos, como estuvieron los que estaban en ese tiempo y vivían en el tiempo que Jesús nace, que Jesús predica la palabra. Pero somos más dichosos porque no habiendo visto, aún así creemos. También la palabra dice de Dios que si no creemos por lo que no vemos, que creamos por lo que vemos. ¿A qué se refiere esto? Que nosotros estamos viendo que el hombre, que el ser humano, que la tecnología, que la ciencia, nadie tiene el control de todas las cosas. Pero Dios sí tiene el control. Estamos viendo con nuestros ojos cómo los océanos, cómo el clima, cómo toda la naturaleza gime, y lo dice la Escritura también, ante Dios. ¿Y quién es el único que controla aquello? Es Dios. O sea, hay alguien superior en quien nosotros podemos creer y confiar. Y hay una palabra que le dice Jesús a sus discípulos, y preocupa un poco esto que él hace y señala cuando estaba con ellos. Dice, al hablar Jesús y al pensar él en su venida, después cuando él se tenía que ir y volver, entonces dije Jesús, preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí, hizo esa pregunta cuando estaban los discípulos. Eso está en Lucas 18:8. No vamos a ver todos los textos porque son varios, pero yo creo que usted recuerda de ese texto. Mucho le hemos hablado y dice, cuando venga el Hijo del Hombre, quiere decir cuando vuelva Jesús, porque Él prometió que se iba a ir, pero que no íbamos a estar solos, que iba a estar el Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, pero ya no visible como lo veían a Jesús, sino en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice que ellos creyeron como viendo al invisible. ¿Se fijan? Como viendo al que, aunque no lo tengo frente mío, pero sé que está, que existe. Yo no veo el viento. No lo veo, nunca lo he visto, no sé de qué color será. No lo veo, pero porque yo no lo vea quiere decir que no existe. Porque alguien no cree que Dios es real, ¿es que entonces quiere decir que no existe? De ninguna manera. La fe nos hace entender y nos hace comprender que realmente Dios existe. Y nosotros hemos creído en ese Dios poderoso, porque ha hecho maravillas con nosotros. Entonces, esperemos también que nuestra comunidad, que la iglesia, que las personas que están cada vez acercándose a Dios tengan esa fe de creer que aún en tiempo difícil Dios estará todos los días con nosotros. Amén, gracias Señor, porque tú estás con nosotros. Porque estábamos pensando, y decía cuando veía este mensaje, ¿por qué estaría preocupado Jesús? ¿Por qué haría esa pregunta? ¿Por qué le preocupaba si había fe o no había fe? O más adelante, ¿iban a tener fe o no? ¿Por qué estaba preocupado? Y la respuesta a esa preocupación está en el texto que acabamos de leer. Está en Hebreos 11, se encuentra en el verso 6. Dice de la siguiente manera, dice, escuche bien, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, quiere decir, crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Eso quiere decir que Dios tiene
premios. Galardón es un premio. El galardón es como una respuesta, es como una bendición, es como un regalo. Dice que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces, hermanos, busquemos la presencia de Dios en este tiempo. Muchas veces hemos conversado con algunos hermanos y nos preocupamos, y hemos estado también con nuestro pastor muchas veces preocupados, diciéndonos, realmente la gente que está en su casa, estoy hablando en general, no solo de la iglesia cristiana a nivel nacional y de todo el mundo, sino que estoy hablando de todas las personas de este planeta, porque estamos viviendo la misma situación. Y nos hacemos la pregunta, ¿será que la gente está aprendiendo realmente que Dios tiene todo el control y que fuera de Él no podemos hacer nada? ¿Será que la gente en su casa está orando? ¿Será que la gente en su casa está reflexionando y diciendo todo esto que pasa? Es muy difícil. Y entonces ahora sí creo, ahora sí confío, ahora sí tengo fe, porque me doy cuenta que ninguna persona tiene el control, que nadie tiene la solución, solamente Dios. ¿Estará pasando eso? A veces me he preguntado, mis queridos, todos aquellos que están escuchando, bienvenidos y bendiciones para cada uno, donde estén, en su hogar, tal vez en el trabajo, tal vez en diferentes situaciones que están viviendo, quizás en familia. Muchas veces me he preguntado y me viene un poco de temor el pensar en la reacción de las personas cuando salgamos de todo esto. A veces me pregunto y digo, ¿será que la gente, cuando salgamos de esta situación, vuelva a ser como era antes? ¿Será que las personas no aprendieron la lección? ¿O no hemos aprendido la lección? Quizás algunos, cuando pueda salir, va a celebrar como nunca y tal vez va a volver a hacer lo mismo que hacía antes. Y como dice un dicho acá en Chile, van a tirar la casa por la ventana y tal vez como ya todo va a haber pasado, se van a olvidar de lo que sucedió. No queremos eso, hermanos. No queremos volver atrás. Dice la palabra que nosotros debemos aprender de nuestros errores y pedir perdón y arrepentirnos cuando estamos mal. Este es el tiempo de reflexionar, es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de confiar en Dios, de tener fe que Él es nuestro Dios y que está con nosotros todos los días. Y que esto que nos está enseñando debemos tomarlo y debemos almacenarlo en nuestro corazón y reflexionar. Nos dio la capacidad de pensar y de decir, algo Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Tenemos en la palabra de Dios también, todo se basa en la Escritura. Siempre lo decimos y mencionamos que la palabra dice, que la Escritura dice. Jesús cuando fue tentado también no le dijo, mira, enemigo, yo soy Jesús, el Hijo de Dios, así que conmigo no te metas. No le dijo eso, le dijo, escrito está. A tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Le dijo, escrito está. Siempre le dijo, está en la palabra de Dios. Y nosotros la idea es que cuando hablemos sea con respaldo de la Escritura. Entonces dice también, Dios espera que realmente creamos en Él y que vivamos por la fe. Cuando a veces es imposible, pasamos momentos críticos, que pareciera que no hay vuelta atrás, pero Dios es poderoso. Dios es nuestro Dios, nuestro gran Rey. Y muchas veces sentimos que tal vez la bendición tarda, pero sin embargo, si tenemos fe, sabemos que Dios estará ahí para socorrernos. Pero el no vivir de acuerdo a la fe, a Jesús no le agrada, le desagrada. Recién lo acabamos de leer, que dice que el que se acerca a Dios crea que existe. Y dice que Él se agrada de aquellos que le buscan y le da galardones, aquellos que confiamos en Dios. ¿Qué es la fe entonces? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También es creencia total, es creencia absoluta en Dios, sin duda ninguna. ¿A quién le gustaría que cuando uno esté diciendo una verdad y que generalmente hay una persona que es de verdad? Muchas veces se dice esta persona es de verdad, esta persona no anda con mentiras.
¿Cómo se sentiría si cuando le dijera algo usted no le creyera? ¿Cómo se sentiría usted, padre o madre, cuando sus hijos no le creyeran lo que usted está diciendo? ¿Cómo se sentirían los hijos cuando sus padres no le creyeran? Ahora estoy diciendo la verdad, mamá, y no me crees. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros decimos, Señor, pero no creo que esto suceda? Cuando los hermanos nos dicen en las predicaciones, hay que creer, hay que confiar, pero mire cómo estoy viviendo y usted no cree. ¿Cómo sentirá Dios eso? Que sus hijos no le crean. Por eso es importante, por eso se hizo la pregunta, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que la falta de fe a Dios no le agrada. Y al contrario, aquellos que tienen fe y aquellos que buscamos a Dios, que estamos cerca de Él dice que nos premiará. Entonces también podemos seguir en esto que estamos hablando, que cuando uno cree en Dios, uno puede obedecerlo tranquilamente, porque aun cuando no sea lo que nosotros pedimos, sabemos que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor, porque le conocemos, porque confiamos en Él, porque sabemos que Él es un Dios grande y que nos ama. Por lo tanto, yo puedo obedecer, porque sé que lo que Él me está diciendo es lo mejor para mí. Qué impresionante, ¿eh? Qué lindo lo que Dios nos está enseñando. Dice también Jesús en la Biblia, miren esto, es bien importante. En la palabra de Dios también sale que hay grados de fe. ¿Cómo es eso? Grado de fe. La Biblia dice y aclara, en algunos textos habla de los grados de fe porque describe a algunos, yo creo que cuando lo vaya diciendo se van a ir recordando, algunos lo describe con poca fe, a otros que tenían gran fe. Y entonces yo me puedo preguntar, y la idea es que reflexionemos, ¿cuánta fe tengo realmente? ¿Cómo está mi fe? ¿Estoy creyendo suficiente en Dios? ¿Qué me está pasando ahora cuando he estado en un problema? ¿Ha aumentado mi fe? ¿He tenido gran fe? ¿He tenido poca fe? ¿He creído realmente en Dios? Yo creo que muchos de nosotros hemos confiado y hemos creído. Hemos orado y Dios ha respondido a través de nuestra fe, a través de las oraciones. Hemos visto milagros que Dios ha hecho muy portentosos. Hemos visto milagros y quizás situaciones muy conflictivas, situaciones imposibles de resolver. Pero sin embargo, nuestro Dios nos ha dado esa fe. Hemos orado con esa fe. Nos hemos juntado y reunido con muchos de nuestros hermanos en una manera virtual. Y Dios ha respondido nuestras oraciones. Y eso puede hacer que nosotros tengamos nuestra fe mucho mayor cada día y aumentamos nuestra fe. ¿Cuánta fe tengo entonces? ¿Cuánto dedico a aumentar esa fe? Porque no viene así nomás. También lo dice la Escritura. Entonces, tal vez no tenemos suficiente fe. Vamos a ir al texto en Mateo 6. Verso 30 dice de esta manera. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, si Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres y mujeres de poca fe? ¿Se fija que dice poca fe? Eso quiere decir que hay grados de fe. Luego, también en Mateo 15, 28, dice así. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. ¿Se da cuenta? Grande es tu fe. Jesús se sorprendió por encontrar tanta fe en aquella mujer. Como también dice, ¿por qué dudaste? Hombres de poca fe. Otro texto en Lucas 17, del 5 al 6 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Se da cuenta? Esos grados de fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Es una manera de decir. En ninguna parte de la Biblia señala si hubo un milagro de esa manera, que se trasladara a algún monte, o algún
algún sicómoro, un árbol con raíz, qué sé yo, sacarlo de raíz y ponerlo y que se traslade al mar. Está hablando como cuando uno dice, tiene una forma literaria la escritura también, es como cuando uno dice estoy muerto de hambre o estoy muerto de cansado. Es una manera de exagerar y de decir la importancia y lo tan grande que es lo que uno tiene. Cuando uno dice estoy muerto de hambre, quiere decir que demasiada la hambre que tiene, porque si tú eras muerto no tendrías hambre. ¿Se fijan? Cuando aquí dice, quiere decir que esa fe es capaz de hacer algo tan tremendo y tan grande que podría decirle a este monte, trasládate, y lo podría hacer. Quiere decir que cuando uno tiene una fe tremenda, Dios hace cosas imposibles para nosotros que nunca hubiésemos imaginado que podría ser realizada. A eso se refiere. Cuando tenemos una fe tan grande, Dios hace milagros impresionantes. Y por eso es que ahora los invito, hermanos, a creer, a aumentar nuestra fe, a buscar a Dios, a estar en este tiempo, no perderlo. A veces buscamos entretención. ¿Qué hago para no aburrirme? Porque estoy en la casa encerrado, estoy trabajando todo el día, tal vez me puede decir otro. Estoy preocupado de mis hijos y estamos, pareciera que todavía otra vez volviendo a esa ansiedad y a lo que pasa al día a día. ¿Y cuánto tiempo dedicamos para Dios? De nuevo hay que conectarse, otra vez hay reunión, otra vez hay que escribir. Estoy cansado de escribir en el chat. ¿O estoy cansado de escribir? No nos cansamos de alimentarnos todos los días, otra vez porque hay que comer de nuevo hoy, si ya comí ayer. No, mis queridos, todos los días hay que buscar a Dios, todos los días hay que orar, todos los días hay que decirle, Señor, aumenta mi fe, Señor, ayúdame en este tiempo difícil. Sé que tú estás conmigo. Y lo vemos acá también, entonces, grados de fe. ¿Dónde nos podemos ubicar? ¿Dónde se puede ubicar usted en ese grado de fe? ¿Dónde me puedo ubicar yo? ¿En el de poca fe? ¿O en el grande es tu fe? ¿O en el de pedirle, Señor, auméntame mi fe? ¿Cómo aplicamos la fe nosotros? Por eso les había mencionado antes que teníamos que fijarnos también dónde ponemos nuestro foco de la fe. Porque muchas veces también lo dice la Escritura, que pedimos y pedimos mal. Tengo fe que entonces ahora va a ocurrir esto. Y resulta que eso no es algo tan necesario para mi vida. Necesito un celular diferente, de esos que salen ahora. Tengo fe que Dios me lo va a dar. ¿Será algo tan importante de pedir con tanta fe? Veámoslo. Entonces, muchas veces pedimos tener fe en áreas que Dios no ha prometido. Y pedimos muchas cosas. Como por ejemplo, que no llueva cuando voy a ir a un paseo. Ojalá, y tengo fe que mañana no lloverá. ¿Será algo tan importante? ¿Acaso la lluvia tiene que estar de acuerdo a lo que yo piense o a lo que yo le pida a Dios? A menos que sea un desastre natural donde esté la vida de la persona en peligro. ¿Se da cuenta de lo que me estoy refiriendo? Entonces, Jesús lo ve también de esa manera. Entonces no hay promesas así. Que entre tal vez las personas que postulan a un trabajo, que queden en el trabajo. Déjeme decirle que muchas veces no se ha hecho, aunque confiamos, y no está mal pedirlo. No estoy diciendo, no quiero esa confusión tal vez de que entonces no pidamos. No. La palabra dice que debemos pedir con fe, pero que debemos pedir bien. No para gastar, dice, nuestros propios deleites. ¿Se da cuenta que hay una diferencia ahí? Entonces, podemos pedir, Señor, ayúdanos en este tiempo, sana a nuestros hijos, Señor, ayúdame para que encuentren un trabajo y tengo fe que va a resultar, pero más que eso, tengo fe en que lo que tú vas a hacer, se fija que hay una diferencia, Señor, necesito ese trabajo, pero tengo fe que lo que tú harás será mucho mejor para mí, y si no es de esa manera, tú tienes otro para mí, otro trabajo. Nos ha pasado con algunos hermanos y a nosotros mismos. No quedé en esto y mira, estaba dentro de los 3. Pero después, cuando yo estaba segura que iba a quedar, no quedé. Entonces, ¿qué pasa ahí? Las personas se frustran porque piensan que tienen poca fe o porque Dios no le respondió a los petitorios que ellos realizaron. Pero es porque la fe está mal enfocada. ¿Sabe qué ha ocurrido después? Que nos damos cuenta cuando tenemos otro trabajo mejor, y que ha ocurrido muchas veces. Entonces decimos, Señor, confiamos en ti, que si no quedamos ahora va a haber otra cosa, otra puerta se abrirá.
Y así ha sido. Y después entendemos y decimos, qué bueno, Señor, que pude entender. Y entonces, mira ahora, no estaría en esto si yo no hubiese obedecido a tu palabra, si no hubiese creído que tú eres el que me ayuda en todo tiempo. Importante entonces la fe y focalizarla donde realmente corresponde. La fe tiene que ir focalizada en lo que Dios quiere para nosotros. ¿Quién sabe lo mejor para nosotros? ¿Quién es el que tiene la certeza realmente de qué es lo mejor para nosotros? ¿Acaso no es Jesús? ¿Acaso no es Dios el que sabe qué es lo que tú necesitas? ¿Acaso no es Dios el que sabe qué es lo que estamos pidiendo? Entonces quiere decir que podemos pedirle. Dice, hasta ahora nada han pedido, nada. Entonces podemos seguir pidiendo. Estamos siempre en oración a Dios. Pero nuestro foco debe ser diferente y aumentar cada día nuestra fe. Veamos otro texto que se encuentra en Marcos, capítulo 11, del verso 22 al 24. Dice, respondiendo Jesús le dijo, tengan fe en Dios, porque les digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudares en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho realmente. Por tanto, les digo que todo lo que pidan orando y crean que lo recibirán, les será hecho y vendrá. ¿Amén? ¿Quiere decir que eso contradice entonces Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. Veamos el otro texto. Somos libres nosotros de pedir lo que quisiéramos. Dios lo dice así. Podemos pedir lo que quisiéramos, lo que significa a lo mejor lo lógico para nosotros. Se contradice, voy a ir a eso primero antes de leer el otro texto. ¿Se contradice entonces Dios cuando dice que podemos pedir cualquier cosa y Él lo dará? No hay una contradicción, según lo que dice la palabra de Dios. Porque al decir la Escritura que nosotros todo lo que pidamos orando con fe será concedido, querrá decir, mire, piensen esto, querrá decir que nunca vamos a sufrir, querrá decir aquello que nunca nos enfermaremos, querrá decir entonces que nunca tendremos algunos problemas, que nunca estaremos sin trabajo, que nunca tendremos algún problema familiar, que nunca tendremos un problema de salud. ¿Querrá decir Jesús con ese texto que cualquier cosa que pidiéramos será concedido? ¿Querrá decir que nunca viviremos esas cosas? No, de ninguna manera. Porque la Escritura también dice que en el mundo tendremos aflicciones. Pero mire lo que dice después. Pero confiemos en Dios. ¿Se fija la diferencia? Creamos en Dios. Confiemos en Él, porque dice, yo he vencido al mundo. Más que creer que nunca me vendrá una enfermedad, debo creer en que Jesús siempre, en mi enfermedad, en el problema, en la situación difícil, estará conmigo. Confío que Él existe y que Él está y que Él hará lo mejor para mí, para mi familia, para usted. Así es que no dude nunca. Piense que realmente puede pedirle a Dios lo que usted quiera, pero confíe en que Dios hará lo mejor que es para usted. Usted no lo ve ahora, yo no lo veo, pero Dios ve el futuro. Él sabe lo que ocurrirá mañana y que es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces veamos al texto que yo les acabo de mencionar. Está en Mateo 26, 39, dice lo siguiente. Yendo Jesús un poco adelante, eso es cuando faltaba poco tiempo para que Él fuera sacrificado, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, inclusive en un texto más atrás, dice que Él estaba angustiado hasta la muerte, quiere decir que estaba muy mal. Ahí notaba que Él era también, a pesar de divino, también era humano, porque Él se hizo hombre, dice la Escritura. Se encarnó, quiere decir que siendo divino, siendo Dios, Él también se encarnó, quiere decir que era una parte ser humano. Entonces dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. ¿Se da cuenta que hay una diferencia?
se da cuenta que muchas veces pedimos mal, muchas veces pedimos cosas que a lo mejor no necesitamos. Y a veces nos frustramos porque decimos, Señor, mira, no me respondiste. No, hermano, Dios responde nuestras oraciones. ¿Acaso no ha respondido cuando has pedido? ¿Acaso no ha respondido cuando has orado porque estás enfermo? Cuando estás angustiado hasta la muerte tal vez, con problemas tan críticos y tan complejos de solucionar, pero has creído con todo tu corazón y Dios ha provisto eso. Y más aún, ¿sabe lo que dice también la palabra? Que si nosotros le buscamos, si lo colocamos a Él como primera cosa en nuestra vida, como prioridad, como el ser superior, si fuera lo primero Él, dice la Escritura que además Él añadirá. Y de repente uno dice, pero yo no pedí esto. Y mire cómo Dios me da, porque tú creíste en Dios. Y a veces, aunque no pidamos eso, dice que lo demás Dios lo pone por añadidura. Nada nos faltará, porque Dios además nos dará las añadiduras, aquello que no pedimos, aquello que tal vez no necesitamos urgente. Pero cuando tenemos esa fe tan grande en Dios y pedimos bien, entonces Dios además nos agrega lo otro. Como cuando nuestros hijos, por hacer el bien, no es necesario muchas veces, no todo el tiempo, premiarlos, pero a veces le damos más de lo que a lo mejor era el premio, por la manera como son. Entonces, qué importante es eso. Qué importante es que de Dios recibimos. Tal vez nosotros somos humanos y cometemos errores, no somos igual que Dios. Y el ejemplo tal vez no le hizo sentido, especialmente a los hijos. Pero déjeme decirle que muchas veces los padres nos esforzamos al extremo y podemos, quizás no, tal vez lo voy a decir de esta manera, pero muchas veces ocurría eso. Muchos padres muchas veces preferían no comer ellos algo rico para darle a sus hijos. ¿No nos dará Dios además todo eso, hermanos? El sustento. Sigamos entonces. Entonces Jesús dijo, que no se haga lo que yo quiero. Sí, le dijo, estoy en un momento muy difícil, muy complicado. De esa manera se lo pudiéramos parafrasear. Pero si fuera por mí, yo no pasaría esta situación. Si fuera por mí, pasa de mí esta copa, le dijo. Pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así debemos decir, Señor, confío plenamente que tú me darás un trabajo, pero que sea el lugar donde tú quieres que yo esté. Y yo sé que de esa manera me va a ir bien. Esa es la fe que debemos tener. Entonces también podemos ver que ¿cuál es el foco entonces de la fe? ¿Cuál es el foco entonces? ¿Dónde tenemos que poner nuestra mirada? Obviamente en Dios primero, porque Él es el hacedor de todo. Pero la fe debe estar basada en las promesas de Dios, que eso es lo más importante, porque ahí no hay ninguna duda que Él lo dará. Y ejemplo, proveerá todas nuestras necesidades. No vamos a ver todos esos textos, pero Él proveerá todas nuestras necesidades. Es una promesa de Dios. Yo puedo pedirle, Señor, necesito, me está faltando tal vez esto en lo de alimento. Y Dios lo proveerá. Proveerá las necesidades físicas y también las necesidades espirituales, porque no todo es comida, no todo es algo que necesite mi cuerpo. También emocionalmente, especialmente en este tiempo. Hay momentos que tenemos angustia, hay momentos que tenemos incertidumbre. Y la parte espiritual muchas veces no está muy bien. Pero sin embargo, Dios nos promete que Él nos ayudará. Él nos dará también, dice, sabiduría para vivir mejor. ¿Cuántos de ustedes, y lo hemos visto, dicen, ¿cómo pude aprender a hacer esto? ¿Cómo es que me salen tan bien las tortas, los queques? ¿Cómo es que me salen tan bien los PowerPoint, aquello que tal vez tratando de trabajar desde la casa? ¿Cómo es que he aprendido esto otro? ¿Cómo es que pude salir adelante en esta situación difícil sola con mis hijos? ¿Cómo es que pude dar el ancho, como se dice, en el trabajo, en algo que yo no sabía y luego después fui aprendiendo? Dice, eso lo estamos viendo en la parte natural porque Él dice, promete en la parte física y también en la parte espiritual. ¿Cómo es que aprendí ahora a orar mejor? ¿Cómo es que ha aumentado mi fe ahora? ¿Cómo es que ahora creo en Dios realmente si antes no lo hacía? ¿Cómo es que ahora en medio de los problemas me siento tranquilo, tranquila, porque sé que Dios está conmigo? ¿Cómo es que ahora tengo tanta fe? ¿Se fija? Entonces, esa sabiduría nos da Dios.
proviene de Él para vivir mejor y tomar buenas decisiones, decisiones acertadas. Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Y vamos a ver algún otro texto. Dice 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todas las tentaciones son humanas. Pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Cuando vienen pruebas, no es más allá de nuestras fuerzas. Dios tiene el control. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Cuando hay pruebas, como decías antes, no era que no nos enfermemos, no es que no tengamos pruebas, pasamos por pruebas, pero en esa prueba no estás solo. En esa prueba confía en que Dios está contigo y todo lo que tú pidas, Dios lo dará. En el texto, 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También es una promesa que si tenemos fe, Él perdona nuestros pecados. Esa es una promesa de Dios. Y otro que dice, Romanos 5, del 1 al 2, justificados pues por la fe. Todo esto es de fe. Justificados pues por la fe. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiere decir entonces que también es una promesa, que si tenemos esa fe, tenemos entrada a esa gracia de Dios, porque por la fe somos salvos. Y Romanos 10:17 dice así, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Concluimos con esto. Cuando nos enfocamos, recuerde que hablamos de la fe y de cómo enfocar la fe. Cuando nos enfocamos en las cosas que pasan, en que estamos enfermos, en que estamos encerrados, en que quizás cuando vamos a salir de esto, en la incertidumbre, en los problemas, cuando nos enfocamos también en los quehaceres en forma de masía y que de nuevo estoy otra vez acelerado quizás en todos los quehaceres de la casa, cuando nos enfocamos y no me da tiempo para orar, cuando no me da tiempo para leer la escritura, cuando no me da tiempo tal vez para estar todo este rato que estamos ahí online, dejarlo y guardarlo es el momento de sentarme tranquilo y tranquila en familia y poder estar viendo, escuchando la palabra de Dios, porque no hablamos otra cosa que es la palabra de Dios. Si no dejamos esos momentos, nuestra fe será poca y Jesús eso no le agrada. Y entonces tendrá que decirle como aquellos que es poca fe, mujeres, hombres de poca fe. Yo quisiera que Él nos dijera, grande es tu fe. Grande es tu fe. Eso quisiéramos. Y la palabra que acabamos de hablar dice que la fe es el oír por el oír la palabra. Si nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios, en sus promesas, entonces será muy distinto. No andaremos desesperados, no andaremos como aquellos que no tienen solución a sus problemas, sino que nos sentiremos como que somos fuertes porque Dios está con nosotros. Así que los animo a que tengamos esa fe. ¿Cuánto Dios nos ha dado en este tiempo? Enfócate en eso. ¿Cuánto te ha protegido? ¿Cuánto te ha cuidado? ¿Cuántas sanidades ha hecho alrededor de las personas que hemos orado? ¿Cuántas sanidades y milagros ha hecho en nuestros hermanos? ¿Cuántos de nosotros y de nuestros hermanos no hemos contagiado y Dios nos ha protegido? ¿Cuánto a nosotros nos ha dado el alimento? Y aquí estamos, porque Dios es con nosotros. Y me gustaría leer los últimos textos. Lo dejé para el final. Los que tengan la Biblia, por favor. Todos tenemos pruebas. Y el gran desafío es a creer, aún en medio de la prueba. Todos estamos siendo probados, pero aprendamos la lección, que sin Dios no somos nada. Que sin Él no podríamos salir adelante de esta situación. Que no tiene nadie el control, ni la tecnología, ni la ciencia, ni los líderes a nivel mundial, nadie tiene
la solución, solamente Dios. Confiemos en Él, que somos sus hijos. Y el texto que quiero leer, y me voy a tomar unos minutitos pequeños en esto. Y escucha lo que dice la palabra más abajo, hablando de la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. No estaba pasando todavía, cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Él les dijo, cuando ustedes salgan de acá, tenía tanta fe, aunque todavía no ocurría. Cuando yo muera y cuando salgan de acá, porque va a suceder, entonces lleven mis huesos a la tierra que Dios les había prometido. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escogido por sus padres y lo escondieron 3 meses. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aun cuando tenía todo, él rehusó eso porque confió en Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo sobre como viendo al invisible. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Dice aquí el escritor. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando todo lo que Dios ha hecho con Gedeón, con Barak, y menciona muchos más. ¿Qué más podemos decir nosotros de todo lo que Dios ha hecho? Solamente tener fe. Así que los animo a eso, que esta palabra haya caído en buena tierra y que tengamos esa fe en nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has ayudado en todo este tiempo, Señor. Y seríamos desagradecidos si no te dijéramos todo lo que hemos tenido, Señor, a nuestro favor, estando contigo. Todo el cambio que ha pasado y el cambio que ha habido en nuestras vidas, en la vida de tus hijos y de muchas personas que han confiado, Señor, y que hemos creído en ti. Has hecho muchos cambios en la familia, cambios en las personas, a través de aquellos que con fe te han buscado, Señor. ¿Qué podemos decir, Dios mío, si numeráramos, como dice la Biblia, todo lo que tú has hecho y los milagros que has creado en cada vida y en cada persona y en la Biblia y en todo con quienes conversamos? Señor, solamente te pedimos que nos aumente nuestra fe. Ayúdanos a buscarte cada día. Ayúdanos, Señor, a entender que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos a entender también que aunque estemos en prueba, tú estás con nosotros y tu palabra, Señor, se haga vida en nuestro corazón. Ayuda a tus hijos, ayuda a las familias, Señor, a tener esa fe para salir adelante en este tiempo. Y sabemos que estaremos cambiados cuando volvamos, Señor, y ahora ya el cambio tú lo has ido haciendo en cada persona, porque creemos en un Dios grande y poderoso y que nos dará la victoria hasta el final. Y tú estarás con nosotros. Y aunque tengamos tribulaciones, tú nos ayudarás para salir victoriosos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.